tenido el privilegio de estar en su casa. Rápidamente vamos a la Biblia, Éxodo capítulo 32, verso 1 en adelante. Hoy día martes, saben que los martes es culto de oración, donde se da prioridad a la oración y también estamos llevando una serie los martes de los héroes de la oración. Hemos visto la oración de Elías, hemos visto la oración de Abraham, ahora vamos a ver la oración de Moisés, ¿sí? Éxodo capítulo 32, verso 1 en adelante, rápidamente. Éxodo, segundo libro de la Biblia, nos ponemos en pie y vamos a meditar en esta hora, hermanos, en la palabra del Señor. La palabra siempre se lee para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice de la siguiente manera: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los asilos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los asilos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de la mano de ellos y le dio forma con bulín e hizo con ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, y se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué se han de hablar los egipcios diciendo: para mano sacó para matarlos en los montes y para traerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete del mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré vuestra descendencia a toda esta tierra de que he hablado, y la tomaron por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Amén. Dios bendiga su palabra. Tomen asiento. Espero que han orado, ¿no? Me dicen que ya han orado. Entonces que el Señor añada bendición a su palabra. Prestemos atención, por favor, todos mirando hacia adelante, nadie se distraiga, nadie camine, todos prestando atención aquí adelante. Bien, intercesión, la oración de Moisés. Moisés fue caracterizado como uno de los hombres más mansos. Jehová dijo que era el hombre más manso de la tierra. ¿Y por qué Moisés llegó a convertirse en el hombre más manso? Recuerde que Moisés mató a un egipcio antes de convertirse al Señor, antes de tener un encuentro con Dios. Moisés había sido entrenado, hermanos, por Faraón en el campo militar, era un guerrero. Y cuando vio que se estaba haciendo injusticia, inmediatamente mandó o mató a un soldado egipcio. Pero más adelante, cuando Moisés tuvo un encuentro personal con el Señor, Moisés cambió, Moisés fue mudado, Moisés fue transformado. Pero antes de que él llegase a esa transformación, Moisés fue procesado, fue molido. A los 40 años Moisés huye porque había matado a este egipcio, y bueno, el Señor lo llevó por 40 años al desierto.
esposa, y estuvo 40 años de siendo, hermanos, el hombre más importante después de Faraón, porque Moisés iba a tomar el trono después de Faraón, a pesar que no era su hijo. Había sido educado, había sido enseñado, instruido en la corte más alta, en la clase más alta, pero de lo más alto llegó a pastorear ovejas. Fue sacado de ahí, Dios lo sacó de donde la más alto, donde la gente siempre pone normalmente la mirada, y le llevó a pastorear ovejas, a apacentar ovejas. ¿Para qué? Para que Moisés aprendiera humildad. 40 años pasó en el desierto y Dios empezó a formar su carácter. Y este ser humano, el carácter de todo ser humano, hermanos, de cada uno de nosotros es distinto. Todos nosotros necesitamos ser transformados. Y el carácter no se transforma de la noche a la mañana. A veces somos tercos, a veces se nos dice una cosa y no entendemos. A veces Dios habla a través de su palabra y no queremos entender. Y a veces provocamos a ir a Dios, a que Dios haga justicia por su propia mano. Dios trató con Moisés, 40 años le tomó formar y moldear su carácter, y aún 40 años más todavía, hasta los 120, para perfeccionarlo. ¿Cuánto tiempo tendrá que Dios tratar con nosotros? ¿Cuánto necesitamos, hermanos, para que Dios pueda, hermanos, decir: ha sido transformada, ha sido transformado, está entendiendo mi palabra, es obediente a mi palabra? Israel no entendió eso. Primero Dios trató con Moisés, después de haber asesinado, después de ser un hombre guerrero, después de ser una persona orgullosa, vanidiosa, porque recuerde que estaba en lo más alto, Dios lo humilló y abajo formó su carácter. ¿Por qué? Porque Dios aborrece a los altivos, Dios aborrece a los orgullosos, Dios aborrece la desobediencia. Y es por eso que Dios tiene que tratar con el carácter de cada uno de nosotros. Cuando Dios trató con Moisés, Moisés cambió completamente, porque cualquier persona que es puesto adelante al frente del pueblo se cansaría, hermanos, de tanta dureza de corazón, de tanta terquedad, de tanta desobediencia. Y Moisés tuvo que orar, no una, ni dos, ni tres veces, muchas veces, interceder por el pueblo, porque el pueblo muchas veces, a pesar que vieron las señales que Dios hizo a través de Moisés, los 10, hermanos, las 10 plagas que hubo, a pesar que Israel cruzó el mar rojo y Moisés estuvo a la cabeza, a pesar que vieron todas esas señales, el pueblo fue duro. Muchas veces quisieron apedrear al pastor. Moisés fue el primer pastor de Israel. Quisieron apedrearlo, quisieron matarlo, a pesar que vieron que Dios estaba con él. No quisieron obedecer a Moisés. ¿Por qué? Porque jamás Israel fue convertido. Y por esa razón, todo Israel, escuchen bien, todo el pueblo pereció. Ninguno, escuche, ninguno, absolutamente ninguno de los más de 1 millón de personas que salieron de Egipto, nadie pasó, hermano, que alcanzó la tierra prometida, salvo 2 personas, que fueron Josué y Caleb, porque a todos Dios los terminó por su terquedad, por su desobediencia. Aún no obstante, a pesar de esto, Moisés fue cambiado, y vemos que él empieza a interceder por el pueblo. Por eso que nosotros encontramos en este pasaje que nosotros hemos lecturado, Dios le dice, mientras Moisés estaba en el Sinaí recibiendo los mandamientos de Dios para bendecir al pueblo, porque los mandamientos que Dios entregó, los 10 mandamientos que Dios desde entonces, eran para bendecir a Israel, para hacer de Israel una nación grande, una nación poderosa, que nadie podría hacer de frente, hacerla distinta a las demás naciones del mundo, porque eso es lo que hace la palabra. La palabra trae bendición, la palabra trae muchas cosas que el ser humano no puede entender, pero no quisieron aceptarla, no la tomaron en cuenta. Por eso que Moisés destruyó más adelante, si usted sigue leyendo este texto,
todo este capítulo. Dice la Biblia, a ver, viendo que el pueblo de Moisés trataba de descender del monte, porque Moisés había ido al monte por mandamiento de Dios, entonces llamaron y convocaron a Aarón para que formase, ¿qué? Para que formase un Dios, porque así la gente se les olvida cuando Dios, hermano, nos ha sacado de muchas, hermano, plagas, de muchas maldades, de muchas enfermedades. A veces se nos olvida de dónde Dios nos saca. A veces nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros y no queremos entender. Israel se olvidó, hermano, de lo que Dios había hecho, porque Moisés por 40 días no había bajado. Entonces convocaron al segundo y le dijeron: ¿sabes qué? Fórmanos, haznos un Dios, porque Israel, tal vez Moisés ha muerto, no sabemos qué ha pasado con él. Y Aarón escuchó la voz del pueblo. Aprenda, primera enseñanza: un hombre de Dios, una mujer de Dios, no se congracia con el pueblo. Aarón era el segundo después de Moisés, y Aarón sabía lo que Dios había ordenado. Aarón fue llamado también por Dios, pero Aarón escuchó al pueblo. Aarón hizo caso a lo que la gente le dijo: haznos un Dios al cual nosotros le vamos a adorar. Y Aarón, para que nadie le dijese nada, para congraciarse con el pueblo, a pesar de haber sido llamado como sumo sacerdote, Aarón quiso agradar al pueblo. Y nosotros no estamos aquí para agradar al pueblo. El hombre y la mujer de Dios está para agradar a Dios y no al pueblo, porque la voz de Dios es la que manda. Amén. ¿Usted ha escuchado ese dicho que dice: la voz del pueblo y la voz de Dios? Eso es mentira. Eso no está en la Biblia. Jamás la voz del pueblo ha sido la voz de Dios. Siempre el pueblo ha estado en desobediencia a Dios. Por eso ha sido disciplinado una y otra vez. Porque, hermanos, en Dios no existe democracia. En Dios hay teocracia. Es Dios quien manda. Y uno tiene que obedecer, porque Dios sabe el futuro de cada uno de nosotros. Y Dios manda. Dios mandó a Aarón los mandamientos y Aarón desobedeció por congraciarse con el pueblo. Y él mandó a traer oro de todo el pueblo. Israel hasta ese entonces se había corrompido. Dice que Israel tenía zarcillos de oro en las orejas, en los labios, y esa es la costumbre pagana que tenía Egipto. Egipto había, hermano, siempre tenido esa costumbre. Israel tomó esa costumbre y dice que también los hijos de mujeres se sacaron el oro que tenía y le dieron a Aarón, que Aarón dice que formó con budí, dio forma a un becerro de oro. Aarón lo hizo con sus propias manos. Y luego más adelante vamos a ver que Aarón se negó y Aarón mintió, porque así es cuando alguien se empieza a desviar, hermano, del camino y del mandamiento de Dios. Dice que en el verso 5 dice: viendo esto, Aarón edificó en un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta a Jehová. Bueno, más adelante seguimos lecturando. Dice: Dios, mientras el pueblo se regocijaba abajo, empezaron a hacer una fiesta, a comer. Era fiesta, era día de fiesta a Jehová, pero hicieron fiesta al becerro. Todo Israel empezó a comer y a beberse embriagado, y Dios no nos mandó a eso. Estuvieron en el desierto para entrar a la tierra prometida e hicieron lo que su corazón, lo que sus pensamientos a ellos les parecía. Dios de nuevo Moisés le dijo: mira tu pueblo. No dijo Dios: mira mi pueblo. Al inicio Dios los llamó como pueblo, pero aquí vemos, dice: mira el pueblo. Mira tu pueblo, dijo Moisés, porque ya no era pueblo de Dios. Dios mismo dice ahí, escuche, el verso 7 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Dios no dijo mi pueblo, porque desde el momento en que usted deja de desobedecer a Dios, desde ese entonces usted deja de ser pueblo de Dios, deja de ser hijo de Dios, porque un hijo al Padre obedece. Los hijos obedecen al Padre. Cuando Israel desobedeció, ya no más le llamó mi pueblo. Le dijo Moisés: es tu pueblo. No le dijo el pueblo que yo saqué, el pueblo que tú sacaste. Porque Israel le dio la espalda a Dios. Y Dios no va a obligar a nadie a que no le obedezca.
hermano, por obligación, sino que aún a Dios le obedece por voluntad. Dice, se ha corrompido y pronto se ha apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición. Y dice, y le dijo, es un pueblo de dura cerviz. ¿Y qué dijo Dios? Déjale, dijo a Moisés, porque Dios siempre consulta con los siervos. Dios le dijo, en el verso 10 dice, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. ¿Qué quiso hacer Dios ahí? Hermano Juan, ¿qué quiso hacer Dios por su pueblo? Matarlos. Pregunto, ¿tenía Dios derecho a matarlos? Sí, porque es Dios, porque es creador. Por su desobediencia, Dios los iba a matar. Déjame que se encienda mi ira. A la gente le encanta escuchar que Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios da vida y Dios también mata. Y eso es lo que la gente no entiende. Dios es santo y Dios no comparte su gloria con nadie. Y Dios por eso nos ha dejado sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos, sus ordenanzas, para que Dios nos bendiga. Pero cuando no queremos entender, Dios quiso exterminar al pueblo. Sin embargo, ahí vemos que Moisés fue cambiado. Moisés se puso como intercesor, se puso en medio entre el pueblo y Dios, a pesar que Dios le dijo, yo los voy a exterminar y de ti, Moisés, voy a hacer una nación grande. Te voy a dar otro pueblo, porque este pueblo de Israel es un pueblo de dura cerviz, es un pueblo terco, que por más que les digo, por más que les hablo, no quieren entender. Y así es el ser humano, y eso no ha cambiado. Israel fue terco, la iglesia también lo es, porque Dios nos habla por su palabra en muchas cosas y no queremos entender. Dios nos amonesta una y otra vez y no queremos entender. Y después vienen las consecuencias. ¿Lo entienden? Porque Dios no puede ser burlado. Cuando Dios le dijo, voy a hacer de ti una nación grande, que a este pueblo lo voy a destruir, lo voy a consumir, Moisés pudo haber dicho, está bien, Señor, bueno, yo me voy a librar, me vas a dar un pueblo más grande. Pero Moisés no, a pesar que ya el pueblo muchas veces había querido matar a Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Se puso en medio entre Dios y el pueblo. Y más allá que la otra, simplemente le resumo la historia. Moisés le dijo, mátame a mí. ¿Cómo vas a matar a este pueblo que tú sacaste? ¿Qué dirán tus enemigos? Se mudarán, los sacó para matarlos en el desierto. Moisés hace una oración a Dios, una oración de intercesión. ¿Cuántos de nosotros cuando alguien nos hace algo, cómo hacemos nosotros? Le pagamos a veces con la misma moneda, ¿verdad? Porque así son las personas. Y algunos se quieren vengar. ¿Me la haces? Me la pagas. A Moisés no se lo habían hecho muchas veces. Lo quisieron apedrear. Hay que estar loco para ponerse en medio. Moisés dijo, podría haber dicho que se haga justicia, extermínalos. No quieren entender. Pero a pesar que el pueblo le odiaba, a pesar que el pueblo no quería aceptarlo como el líder que Dios había puesto, Moisés intercede por él. La pregunta es, ¿por qué Moisés lo hace? Si el pueblo no lo quería, si el pueblo quería matarlo. Moisés había sido cambiado por Dios. La prueba de un cristiano es que uno cambia primero por dentro. Tu corazón es cambiado. Y cuando alguien te hace daño, el verdadero cristiano, como Jesús mandó, ama a tus enemigos, ora por quien los maldice. El cristiano no paga mal por mal, no paga con la misma moneda, no es ojo por ojo y diente por diente. El Señor nos enseñó todo lo contrario, y esa es la prueba que uno ha cambiado. Porque aquí podemos decir lo que todos los que nos están mirando a través del canal, podemos decir que tenemos el título de cristiano, pero si dentro de nosotros no hay esa compasión y no hay ese perdón,
porque el pueblo quiso terminar con Moisés. Pero aún así, Moisés los perdonó. Y no solamente los perdonó, sino que intercedió por ellos. Aquí vemos cuando uno es un verdadero cristiano y cuando no lo es. Mira, aquí hay muchas enseñanzas que podríamos decir, pero lamentablemente el tiempo nos ha ganado. Se terminó el tiempo. Pero quiero que usted entienda algo. La oración de los grandes héroes de la fe siempre es escuchada por Dios. Dios detuvo su mano por la oración de un simple hombre. Porque a pesar que Moisés había sido llamado, era un hombre, al igual que usted y yo. Era un simple hombre. No existe gran hombre o gran mujer de Dios. Ante los ojos de Dios todos somos iguales. El único grande es Dios. Pero lo que hizo que Dios cambiara su voluntad fue una oración de compasión, de misericordia. Yo le pregunto, todos ustedes, todos nosotros tenemos enemigos, ¿o no? Tenemos gente que nos envidia, gente que nos cela, gente que no nos quiere ver felices, gente que nos quiere ver destruidos. Yo te pregunto, ¿estarías dispuesto a recibir una bala en la cabeza por esa persona que te odia? Si viniese alguien a matar a esa persona, tu enemigo, ¿tú te pondrías en medio? La respuesta es para cada uno de nosotros. Si tú no estás, escuchen, si tú todavía en tu corazón todavía no está el perdón, es una prueba que todavía no estás listo para ir al cielo. Es una prueba que todavía no eres un creyente de verdad. Porque aquí podemos cantar, danzar, derramar lágrimas, tener una aureola ahí de repente. Porque así hay mucho, ¿no? Las apariencias engañan. La gente vive de apariencias. El cristianismo no es externo. El cristianismo se vive en secreto. A veces orando por tus enemigos, diciendo: Señor, ten misericordia de ellos. Señor, me hizo daño. Como dijo Jesús, no les tomes en cuenta este pecado. Como dijo Esteban, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Le estaban apedreando, lo estaban matando. Y Esteban levantó sus ojos al cielo y dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esos son los verdaderos cristianos. Gente que intercede a pesar que les hacen daño, que se ponen en medio, como Moisés se puso en medio de sus enemigos. Eran sus enemigos. Pero como Dios es justo, Dios no los mató ahí, porque ese hombre llamado Moisés intercedió. Dios le dio oportunidad, pero como Dios es justo, ninguno de ellos escucha bien, porque Dios no olvida. ¿Me entienden? Dios tiene que siempre hacer justicia. Todos murieron en el desierto. Todos. Los que pasaron fueron los hijos que crecieron. Todos los que salieron, hombres y mujeres, nadie pasó, porque Dios es justo. ¿Lo entienden? Nunca, escuche bien, nunca dejemos de interceder, de orar, como dijo Jesús, por los que nos maldicen. En eso se verá tu verdadero cristianismo, si tú realmente has creído, porque el cristianismo se vive. ¿Me entiendes? El cristianismo no solamente se habla o se enseña o se dice, porque podemos decir muchas cosas que somos, pero solamente Dios conoce qué hay aquí y qué hay aquí. Aquí podemos aparentar, pero Dios sabe qué hay dentro de nosotros. Aprendamos de Moisés a interceder por los que no nos entienden, por los que no nos miran bien, por los que nos maldicen, a pedirle: Señor, perdónanos. No saben lo que hacen, como decía el Señor, no saben lo que hacen. Tu deber es hacer eso. Luego Dios hará justicia, porque Dios sí va a hacer justicia. ¿Lo entienden? Así como hizo, todos perecieron.
porque Dios es justo. La oración de Moisés hizo que se mantuviesen un poco más de tiempo. ¿Para qué? Para que se arrepintieran. Pero no quisieron arrepentirse, porque si se hubiesen arrepentido, hubiesen entrado. Pero nadie se arrepintió. Moisés les concedió un tiempo más, pero no quisieron, porque fueron pueblos de dura ser, tercos, desobedientes. No sea terco, no sea desobediente, obedezca lo que Dios manda, porque si no, Dios hará justicia. Y esto no es una amenaza, esto es una verdad de parte de Dios, para mí y para todos los presentes y los que nos están mirando a través del canal. Tenemos obligaciones, tenemos funciones que hacer, hagámoslas, y Dios honrará al que le honre. Amén. A su nombre, denle un fuerte aplauso al Señor. Que Dios bendiga.